Bueno, colegas, bienvenidos a una clase en la que vamos a explicar los filtros en nube, que podemos decir ese gran desconocido, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos a intentar entender esto, quiero que sepan varias cosas. Cuando alguien le dice cómo funciona algo, cuando alguien les enseña algo, no vale que, oiga, yo por mi experiencia, eso no sirve, su experiencia no nos importa. Oiga, pero sí, yo lo reparé. Sí, sí, bueno, no, esto no importa. Nosotros vamos a utilizar un punto de vista del diseñador. Bien, el que diseña, ¿por qué pone el filtro en nube? Bien, y no nos vamos a ir a creencias de la gente, no, no, eso es dentro de su fe, usted puede creer lo que usted quiera, pero aquí estamos hablando de cosas que son matemáticamente demostrables. Y cuando algo es matemáticamente demostrable, esto no admite discusión. Usted puede pensar que a lo mejor una persona que por ser chino sabe Kung Fu, pero es una tontería muy grande. En China hay 1.000 millones de personas y habrá gente que sepa Kung Fu, gente que no. Entonces, oiga, como este es chino, como este es mi amigo, no importa, su amigo se puede equivocar. O como este es de mi país, yo en este caso soy español, como este amigo mío es español, vive cerca de mi casa, no se pueden equivocar. Es un error también muy grande, eso no tiene nada que ver. Cualquier persona se puede equivocar. Oiga, como este me cae bien o es un influencer que tiene 10 millones de seguidores, entonces tiene razón. Y lo que él dice, pues hay que creerle. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros no nos vamos a dejar impresionar por nadie. Me da igual que seas polaco, alemán, sueco, francés, portugués, español, argentino, uruguayo, mexicano, eso a mí no me importa. Es que soy negro, soy blanco, eso tampoco nos importa. Nos importa lo que podamos demostrar matemáticamente. Y a mí hay una frase que me gusta mucho. Lo que no son cuentas son cuentos. Son muy de político, te cuentan un rollo. Y también me gusta mucho una frase que los datos matan el relato. No, yo una vez lo arreglé, pues es un relato suyo. Quién sabe si es mentira o se equivocó usted. Pero cuando le doy el dato, esto no es discutible. Oiga, mire usted, el 75% esto es así. Y para que no haya pensamiento de que estamos enfadados por la... No, señor, vamos a dar los datos. Veo por ahí algunos relatos, y estos relatos que se dan, pues pueden estar bien o pueden estar mal. Ahora vamos a dar con el dato, vamos a dar con la cuenta para que todo el mundo vea que no es un cuento. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué se ponen los filtros en nube? Que se vieron alguna vez en algunas clases por ahí y no todo el mundo los entiende bien. Voy a intentar entenderlo bien y sobre todo vamos a hacer la cuenta. Fíjense, hay que entender los interruptores. Cuando tengo una fuente de alimentación, utilizo MOSFET para interrumpir voltaje. Entonces ya se sabe el switcheo, hay que entender una fuente SMPS, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el MOSFET se apaga, el voltaje que lo traspasa aumenta. Por eso los MOSFET inferiores son los que estadísticamente, esto es un dato, se rompen más, mucho más que los superiores. Bien, entonces este tipo de conmutación se denomina conmutación dura y estos son estudios básicos de electrónica. Yo comprendo que muchos de ustedes son técnicos, otros son técnicos diciendo que son técnicos porque sí, y otros pues no son técnicos pero están aquí para aprender. Pero cualquier electrónico que se precie, que tenga algún tipo de estudio, le pone las nomenclaturas correctas. Es muy importante porque en los detalles está la diferencia. Eso es muy importante. Bueno, el voltaje máximo y la corriente máxima que admite simultáneamente en la conmutación es lo que me va a hacer calcular qué tipo de MOSFET voy a poner. También sabemos algo interesante, que en los circuitos prácticos, no en los teóricos, en los circuitos prácticos, los verdaderos, los que yo tengo en la mesa de trabajo, me llega un circuito, está estropeado, la placa base de un portátil está estropeada, no en la teoría del plano.
los circuitos prácticos, la tensión de conmutación es superior. ¿Por qué? Porque hay unos fenómenos físicos que se llaman inductancia parasitaria y capacitancia parasitaria. Si usted en lugar de decir inductancia dice inducción, pues no pasa nada, es un tema semántico. Luego hay por ahí hay peleas, a mí no me importa. Entonces, aquí tenemos figuras, lo voy a poner más grande aquí. Este tipo de cosas se calcula, se pueden medir. ¿Bien? Álvaro, no se ve nada más que el explorador de tu Windows. No se ve el PDF. Ahora sí. Ahora sí. Va. Recién se ve. Bueno, de esta manera estamos en transición. Entonces, nosotros en circuitos prácticos tenemos inductancia y capacitancia parasitaria. Esto se puede calcular. ¿Bien? Y este PDF, si queréis, luego lo puedo pasar. Y entonces sabemos que los componentes electrónicos, por su propio diseño, por los materiales que está usando, por la disposición que tiene, por la forma de la placa, incluso por el housing o donde yo meto mi placa cuando lo voy a reparar, la carcasa que decimos en España, estos circuitos van a producir resonancias, van a producir emisiones electromagnéticas, van a producir armónicos. Esto es un tema que se sabe, que está comprobado. Bien. Incluso muchos de ustedes son lo suficientemente mayores como para haber visto la avería que dice, oiga, se me ha roto, por ejemplo, el motor de la puerta y lo voy a llevar a bobinar, voy a bobinar el motor. Bien, oye, ¿por qué se rompió ese motor? ¿Por qué necesita ese motor que se bobine de nuevo? Incluso se quemó el interruptor de ese motor. Bien, entonces sabemos que son fenómenos físicos que ocurren y estos fenómenos físicos van a afectar a los interruptores, sobre todo a los MOSFET inferiores de esta fuente. Bien. A ver, por ejemplo, una fuente de estas, aquí tengo, ¿verdad? Una fuente de 3 y 5 voltios. Todo el mundo sabe cómo switchean estos MOSFET. Y este MOSFET inferior es el que se suele romper. Y aquí tengo una resistencia y un condensador que va a tierra, que es lo que nosotros denominamos el filtro en nube, en honor al electrónico, al físico, que estuvo estudiando estas cositas. Cuando le pregunto a la gente, oiga, ¿por qué se pone esto? Muchos no saben contestar, otros contestan burradas, otros contestan historias que le han pasado en sus talleres. Y lamentablemente eso no sirve para nada, aunque usted sea polaco, sea chino, sea de la República Independiente de su casa. Su experiencia no me importa. Lo que yo puedo demostrar matemáticamente, eso es diferente. Entonces, sabemos que la frecuencia que va a tener en esta bobina, esto está delimitado por la apertura y cierre de estos MOSFET, que esto está controlado por este circuito que controla el PWM, si alguien no entiende qué es eso, pues se tiene que ir a otra clase. Bien, aunque teóricamente aquí me puede decir cuánto es frecuencia 500 kilohercios, lo cierto y verdad es que la resonancia en el resto de la placa, incluso la carcasa o el disco duro que es metálico, es posible que me meta varios megahercios por aquí. Esta resonancia me va a afectar a estos MOSFET, a estos interruptores. Y la solución que proponen los diseñadores de las placas, que suele ser un equipo de ingenieros que sabe bastante del tema, es proponer un filtro en nube. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo la resonancia que tiene, me doy cuenta que me va a romper el MOSFET. Oiga, y si me rompe el MOSFET, ¿qué pasa? Si te das cuenta, yo tengo aquí
un MOSFET FDM C88-84. Aquí tengo otro modelo. Posiblemente este modelo sea más potente que el MOSFET de arriba. ¿Me vale un MOSFET más potente? Desgraciadamente, no, se va a estropear. Oiga, pero es que los ingenieros son malvados y ponen las placas para que se rompan antes y no sé qué. Pues bueno, yo no puedo asegurar eso. Pero yo sé que hay diseños donde le ponen doble MOSFET. Le ponen dos. Y también sé que hay diseños en que le ponen un MOSFET y un diodo. Aquí le ponen un MOSFET y un diodo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la resonancia me va a romper los interruptores. Y esto se puede demostrar, ahora lo veremos. ¿Y puedo yo poner un filtro que me quite toda la resonancia? La respuesta es no. La respuesta es que yo puedo poner un filtro que me amortigüe esa resonancia. Seguramente se romperá más tarde, pero bueno. Vamos a utilizar unas mediciones que se hacen con los circuitos. Aquí tengo una fuente SMPS, bien, y vamos a ponerla con varias resoluciones. Oiga, tengo aquí una fuente SMPS, una fuente de 3, una fuente de 5, en las clases que hay por ahí, 3 y 5, y aquí me dice que me pegan picotazos. Esto es una fuente sin snoober. No le puse snoober porque digo yo que con mi experiencia no me hace falta, porque yo nací en un país y eso ya me tenéis que hacer caso. Bueno, señores, pues yo voy a tener 476.1 megahercios de picotazo en esa fuente. Esto está medido con instrumental de laboratorio. Esto no se puede medir con los osciloscopios de juguete que le dicen sus famosos que se compren para sus laboratorios. Oiga, el mío de 200 megahercios, sí, pero 200 megahercios no puede leer 476. Así que no, no se va a dar cuenta usted que tiene un picotazo. Vamos a hacer antes de ver cómo yo voy a filtrarlo, cómo lo voy a calcular. Bien, en un PDF, un cálculo sencillo, y dice aquí que un diseño rápido de nube, por ejemplo. Oiga, se me ha roto el motor de la puerta, lo coloco y a las 3 semanas está roto. No tengo las especificaciones del motor, pero puedo hacer un diseño rápido del nube. Si la disipación de potencia no es crítica, o sea, no es un CPU, no es un GPU, la potencia disipada no me importa demasiado. No que no me importe, sino que no me importa demasiado. Yo puedo hacer un diseño rápido de nube y yo puedo elegir el condensador que lo amortigua. En este momento, C-SNUP, y que es igual al doble de la suma de la capacitancia de salida del interruptor. Estos son datos matemáticos. A mí no me importa que usted como técnico no se sepa esta estadística, no me importa. Pero sí quiero que sepa que esto existe y que se puede calcular. De tal manera que en circuitos en que yo no tenga problema con la potencia disipar, pues yo hago un filtro en nube casi, oye, la potencia no me importa, el condensador, bueno, y hago un filtro rápido. Sin embargo, en nuestros equipos portátiles, el diseño de la nube es un diseño optimizado. ¿Por qué? Porque las marcas tienen que dar garantía. A la marca le importa un pepino que usted rompa el ordenador. Lo que pasa es que si esto pasa en periodo de garantía, se lo tiene que cambiar. En Europa son 3 años de garantía. Pero yo es que vivo en Zimbabue, aquí, bueno, pero usted vive en Zimbabue, no importa, la marca vende, además de en Zimbabue, en Europa, que hay más de 30 países. Entonces se tiene que poner
las pilas para no hacer garantías. Y los equipos que diseñan placas no son mongólicos. A lo mejor uno que le dice, pues yo lo quito y no pasa nada, a lo mejor sí, mongólico. Pero el equipo que diseña esto le aseguro que no. Y entonces en un filtro, en un snoober optimizado, ellos tienen en cuenta la frecuencia de oscilación transitoria y esto se puede medir, no con su osciloscopio de juguete, con ese no. ¿De acuerdo? Con ese osciloscopio de juguete no. Y lo que vamos a hacer es el cálculo, aunque no se lo crean, lo que van a hacer es hacer prueba y error primero. Primero va a hacer un cálculo matemático y luego va a hacer el real, el de la placa real física. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se tienen en cuenta. Si usted tiene un disco duro de 2 terabytes, a lo mejor tiene más metal que un disco duro de 1 terabyte y esa resonancia es diferente. Y por eso se hacen snoober optimizados. Fíjense, la frecuencia, esto es 1 partido 2pi por la raíz cuadrada de la inductancia parasitaria por el condensador parasitario, por la capacitancia parasitaria. Esto de aquí, esta fórmula matemática, es demostrable. Esto no se puede poner en duda, esto está demostrado. Oiga, pues yo no soy ingeniero, no importa. Yo no quiero que usted estudie una carrera de ingeniería, no, no. Pero que sepa que esto se calcula, esto no se hace porque yo quiero. El cálculo del condensador en nube se despejan las fórmulas matemáticas y dice que el condensador es 1 partido por 2pi por la resistencia en nube por la frecuencia. Hay que calcularlo también. Y puedo hallar el condensador. Y la resistencia hago el mismo cálculo, la raíz cuadrada de la inductancia parasitaria partido por la capacidad parasitaria. Entonces, yo diseño un equipo y le pongo un filtro en nube optimizado. Y la gente dice, pues yo lo quito, yo lo pongo detrás, esto no sirve. Porque así lo digo yo, porque yo una vez lo puse en mi casa. Claro, usted tiene un Ferrari y las ruedas del Ferrari tienen 5 tuercas, 5 tornillos. Oiga, si le pongo 2 tornillos, la rueda no se mueve, no está bien, está sujeta. ¿Usted cree que el del Ferrari le pone 5 tornillos porque es bobo? No, señor, porque con 2, cuando usted se da la vuelta a la manzana en su casa, no le pasa nada a la rueda. Pero cuando yo pongo un Ferrari a 300 por hora, tengo en cuenta la rotación, la resistencia, el rozamiento, la temperatura que me aumenta el neumático y le tengo que poner 5 tornillos. Porque si le pongo 2, acabará roto. Pero con 2 sirve. Cuando yo tengo 100.000 placas a construir y pongo una resistencia y un condensador en nube en cada una de las fuentes, que me pudiera ahorrar, me estaría ahorrando millones de dólares. A lo mejor tú quitas este filtro en nube, ¿verdad? En tu casa, en tu laboratorio, así de juguete, y se lo quito, y esto funciona, ¿verdad? Y a los 2 días viene el cliente, oiga, está roto, porque usted lo tuvo 10 minutos. Usted ni siquiera lo metió dentro de su carcasa. Lo quito y funciona, no me sirve, no hace falta. El ingeniero que lo diseña es bobo. Señor, esto se ahorran millones de dólares entonces. Entonces, fijaos, vamos a ver algún plano en el que tenemos doble MOSFET o un MOSFET y un diodo y nos vamos a fijar en varias cosas. ¿Y por qué? Pues quiero que entiendan que si se ponen estas componentes no es a gusto de me gusta la fresa o yo prefiero el agua con gas. Eso no es así. Esto está todo calculado y se tienen averías porque llega uno que es un analfabeto, les dice que se puede quitar, se lo quita porque a lo mejor es de su país o a lo mejor es famoso, le hace caso y a los 2 o 3 días viene con una avería mayor, a lo mejor irreparable, y ese señor famoso de su país o lo que sea no se hace cargo de su reparación y tenemos un problema, ¿verdad? Mire, vamos a ver este circuito, por ejemplo, y nos fijamos que tenemos una fuente de 5 voltios
y una fuente de 3 voltios por aquí. Este circuito tiene un MOSFET abajo y un diodo que lo apoya. También tenemos el IRF8707 y tenemos el AOL1426. Y por aquí abajo tenemos otra fuente para 3 voltios y tenemos IRF8707 y IRF8714, apoyado por un diodo. Nosotros sabemos que cuando descargue este condensador, cuando descargue todo, se va a descargar a través de este MOSFET. No es la primera avería que me llega algún colega y me dice, oiga, le cambio el MOSFET, me funciona y a los 10 minutos se me vuelve a quemar ese MOSFET. ¿Pero cómo es posible? Es posible y ahora vamos a explicar por qué. El IRF8707, estamos de suerte, pero porque yo tengo una clase específica de Nuber que hago en mis cursos de portátiles. ¿Bien? El IRF8707 es un MOSFET, aquí lo tenemos, ¿verdad? Y cuando me pongo a leer las características, me dice Pulse Drain Current, corriente enganchado por pulso, 88 amperes. Una maravilla. Está muy bien, es un buen MOSFET. Pero el señor de este circuito, cuando pone el MOSFET de abajo, como sabe que este circuito tiene mucha potencia, ¿verdad? Pone otro MOSFET, el IRF8714, que cuando tú te fijas en su hoja de datos, te das cuenta que tiene 110 amperios, una barbaridad de amperios más. No, pues yo lo fabrico en mi casa. No, tú no lo fabricas en tu casa. No cuentes historia. Esto es un dato. Esto es una cuenta. Esto no es un relato. Esto no es un cuento. Este MOSFET tiene 110 amperios aquí, mientras que el otro MOSFET tiene 88. Y esto no es que me lo cuenta mi amigo Pepe o mi amigo Juan. Es que el señor de esta placa, en el cálculo de lo que va a tener aquí, de esta resonancia, por los motivos que sea, él los ha medido, el cálculo que tengo, además de poner un MOSFET mucho más potente, pero mucho más, de 88 a 110 amperios, lo voy a apoyar con el diodo PD9, porque ya sabéis que cuando están las cosas en paralelo, las intensidades se suman. Entonces él, para aguantar toda esta barbaridad de corriente que va a venir por aquí, que es capaz de romperme este MOSFET, porque tenemos un dato teórico, que es la conmutación dura, esto me puede estropear este MOSFET. Y además de poder estropear este MOSFET, le apoyé con el diodo, pero le pongo un filtro en nube que puedo calcular matemáticamente. Pero me dice un amigo, un mongolo, alguien, que esto se quita y no pasa nada, porque esto es... Bueno, entonces, a lo mejor en este, digo, oiga, pues le pongo NC para no conectarlo. ¿Por qué? Una cosa que se llama obsolescencia programada. Yo quiero que esto se rompa y se compre usted un ordenador nuevo. Ahí sí, ahí el ingeniero calcula cuánto va a durar. Esta conmutación dura con este MOSFET y este diodo, para los 2 años más o menos se le rompe, fuera de garantía y usted lo cambia. Pero en el diseño original, que se diseña para que no se rompa, por ejemplo, una estación internacional, espacial, un avión de combate, no quiero que se rompa en pleno vuelo, porque eso vale millones y me cuesta una barbaridad ir a la estación espacial a repararlo. Lo hago bien, lo calculo bien. ¿Qué pasa cuando en lugar de tener este MOSFET, que es más potente que este, y esto no hay duda, este MOSFET es más potente que este, y lo apoyo con un diodo, ¿qué pasa si, por ejemplo, entro en uno de estos, en los que tengo una fuente de 3 o de 5 que no tiene los MOSFET por fuera, tiene los MOSFET integrados? Vamos a ver si tenemos suerte, y aquí sacamos. Mira, aquí tengo un equipo similar a los que se estudian últimamente, que son las fuentes que tienen los MOSFET dentro.
Oiga, ¿y cómo sé yo que tengo los MOSFET dentro? Porque yo no me fío. No importa. Y tenemos la estructura del circuito dentro. Tengo el control de PWM, tengo MOSFET superior, MOSFET inferior y LED. ¿Ves? Tengo los MOSFET dentro. Tengo los MOSFET dentro. No le puedo poner los MOSFET que a mí me dé la gana, allá adentro. ¿Y qué ocurre? Que me encuentro yo un filtro en nube. ¿Por qué me encuentro un filtro en nube? Porque me cargo los interruptores. En este caso, el interruptor está dentro del íntegro. Y vamos a ver algunas mediciones hechas en laboratorios de verdad, no el que tiene mi amigo que repara pantallas y tiene un soldador JBC y entonces está muy contento. No, no, un laboratorio de verdad, una universidad. ¿Eh? Y me encuentro las resonancias que voy a tener sin filtro en nube. Estas resonancias se van a acoplar a la propia frecuencia que me está haciendo la fuente SMPS, la que puede medir la gente la bobina con el osciloscopio. Se me acopla y se multiplica. Y en esa conmutación me rompe el MOSFET. Aquí tengo 476 MHz. Vamos a mirar una solamente con un condensador. Entonces, yo me vengo y me fijo que si le pongo un solo condensador, la gráfica me baja a una frecuencia de 294 MHz. Esta frecuencia usted no la puede medir con su osciloscopio de juguete. Oiga, mi osciloscopio de marca tiene 4 canales y me lo recomendó un chico que tiene 10 millones de seguidores. Sí, 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 de juguete. No puede medir esa frecuencia. Se le sale de los valores que es capaz de medir. No, pero el mío sí, no, el suyo no. Bien, entonces esto es con un condensador. Fijaos, ahora voy a poner otro gráfico. La resistencia, 227. Y fíjate que me pega picotazo, está acoplando esas señales. Vamos a poner una con el filtro completo, el full snubbed que se llama. Totalmente filtrado. Esta amortiguación ya está por debajo de los niveles que soporta el equipo. ¿Significa que he quitado toda la resonancia, toda la inductancia parasitaria, toda la capacitancia parasitaria, todos los rollos? No, no, no lo quita, no lo elimina, los amortigua. No es lo mismo tener esta señal, aunque tenga sus picotitos, ¿verdad? Que tener esta señal, ni que tener esta. Por eso se ponen. ¿Y qué creen ustedes si yo quito los filtros? Porque no pasa nada. Bueno, sé que voy a tener aquí emisiones electromagnéticas, inductancias parasitarias, capacitantes parasitarias. Y aquí yo no puedo poner, como me ha pasado en alguna ocasión, se me rompe el MOSFET, no consigo un MOSFET de 110 amperios. Bueno, le pongo uno, el más potente que tenga, y al lado le pongo un diodo o le acoplo otro MOSFET para que hagan en paralelo y aguante más. Aquí no puedo hacer nada. Este circuito se me estropea. ¿Se me estropea en 10 minutos? No, igual que si usted pone dos tornillos en una rueda, en 10 minutos dándose una vuelta a la manzana no se le cae la rueda. Pero vaya usted al 150 por la autopista. Verás qué gracia va a tener cuando se le caiga la rueda y posiblemente provoque un accidente de consecuencias quizá mortales. Se ponen los tornillos porque hacen falta. Se ponen los circuitos porque hacen falta. Y cuando se quitan, esto pasa mucho, por ejemplo, en los chargers, ¿eh? En los chargers muchas veces quitan los filtros. ¿Y qué circuito es el que ustedes cambian más? ¿Cuál es el que más se rompe? El circuito de charger es uno de los más rotos. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos muchachos es calcular una obsolescencia programada.
Vamos a ver otro dato, por ejemplo este. Yo me encuentro cuando tengo un snubber y cuando no tengo el snubber. Las frecuencias se me van acoplando y me pega un picotazo. Este picotazo me puede quemar el MOSFET, me puede quemar la bobina. Esto pasaba en los motores. Yo abría una puerta de garaje, la cerraba, lo hacía 8 o 10 veces y al mes quemaba la bobina y tenía que bobinar el motor. Esto ya no pasa. Bueno, a lo mejor tiene usted una con 50 años y sigue pasando, pero esto ya no pasa porque los motores ya tienen sus filtros en nube calculados. Y en lugar de romperse cada 3 meses, por lo menos dura 10 años. Pero no es lo mismo tener este nube que tener este pico. Y por eso se ponen. Oiga, ¿y por qué se ponen antes de la bobina? Porque como ustedes saben, si no saben, yo se lo explico así rápidamente. Yo cuando tengo una bobina, la bobina se comporta como si fuera con las frecuencias, o sea, con las corrientes que no son directas, se comporta con una resistencia muy alta. La resistencia cuando estoy haciendo cosas con frecuencia se llama impedancia. Como esto es una alta impedancia para frecuencias altas, bueno, cualquier frecuencia, lo que yo voy a tener aquí es estos picotazos que se va a ver en un osciloscopio, ¿verdad? Y aquí lo voy a tener filtrado porque esto va a servir para que no pase. Acabará a lo mejor rompiéndome la bobina. Pero yo no puedo poner el filtro en nube donde me dé la gana. El filtro en nube tiene que estar delante de la bobina. No puede estar detrás. Si está detrás, no me filtra nada. Oiga, pero yo he visto en algunos componentes que detrás de la bobina tengo resistencia, tengo cosas, tengo... ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Bueno, hay equipos, por ejemplo este de aquí, que detrás de la bobina tengo una resistencia y otra. Y esto es el feedback. Significa esto que este circuito calcula el voltaje a través de una fórmula matemática, que por ejemplo podría ser, y esto no lo sé, yo no conecto a ese circuito, por ejemplo, el voltaje de salida, Vout, es igual a 1 más, y pone 1.25 R1 partido R2. El cálculo matemático dependerá del modelo del equipo. Entonces, esta resistencia que veo yo aquí detrás de la bobina es el feedback que necesita tener para calcular el voltaje. Y en muchas ocasiones viene aquí hasta la fórmula matemática que está utilizando. Oiga, y entonces ahora tengo aquí esta resistencia, este condensador que me tiene... No, señor, esto que está aquí arriba es lo mismo que si estuviera aquí abajo. El fabricante de este archivo, de este PDF, que también existen empresas que se dedican a hacer PDF, pues ha tenido a bien hacerlo así. Los señores que fabrican los planos de Apple, pues Apple, o como en España se dice Apple, ¿verdad? Pues no ponen tierras de lado, pero esta gente sí lo pone. Y tenemos antes de la bobina el filtro en nube. Oiga, pero entonces, ¿y si lo quito? Bueno, vamos a suponer que usted lo quita. ¿Le va a funcionar? La respuesta es sí. Va a tener estos picotazos. Oiga, ¿y cuánta es la frecuencia que se me va a acoplar? También lo tenemos. Esto es una medición sin filtro en nube, que no lo puede ver usted con su osciloscopio de juguete, señor. Pero lo va a meter, y esto es un ejemplo, usted puede tener mucho más grande. 476 MHz. No tengo nada que lo amortigue. Y sé, porque tengo gráficos que me pegan picotazos, que lo puedo ver, lo puedo medir, porque la electrónica es una ciencia que es parte de la física y se puede medir, todas estas cosas se pueden medir, y en el gráfico me pega este pico. Con respecto a la media, me pega este. Y con el snubber, esto. ¿Cuándo se va a romper primero?
cuando no tengas nube. Aunque usted en su casa lo haya quitado y funcione, aunque usted sea chino, japonés, búlgaro o polaco, aunque usted sea famoso. Entonces, cuando yo tengo una manera de calcularlo, yo lo puedo calcular, la puedo medir, puedo calcular el condensador y puedo calcular la resistencia. Esto es optimizado, pero aún así no me sirve. Oiga, pero no me dice que lo puedo calcular. Sí, lo que pasa es que tú tienes muchas variables. En la placa, fuera de la carcasa, sin el disco duro, sin el monitor y sin nada, cuando yo hago la medición de la frecuencia, me da 478 MHz. A lo mejor le pongo un disco duro M2 y me resuena más. Entonces le hago pruebas físicas de verdad. Lo llevo a un banco de pruebas. No me refiero al fabricante. Usted como técnico reparador le importa un pepino todo esto. Lo que no se puede dejar impresionar ni engañar. Oiga, esto se pone porque hace falta, igual que los tornillos del coche se ponen porque hace falta. Oiga, pues yo lo pego con un chicle como hizo MacGyver. Ya, pero eso en el episodio le dura 10 minutos. Tiene usted que poner el tornillo que pone el fabricante. Y no uno más corto, el que pone el fabricante, ni uno más largo. Bueno, entonces, cuando yo veo que tengo la revisión de la placa 1.2 o la revisión 2.2, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que una vez que se colocó la placa real en el equipo real y le han venido las garantías y el fabricante ha tenido que poner el dinero de la garantía, cuando es una o dos placas no pasa nada, pero si me vuelven 1000 placas y tengo que pagar 1000 placas, yo me busco la manera de hacer la revisión. Y me doy cuenta que este filtro en nube que se calculó de manera optimizada utilizando las fórmulas matemáticas, de la verdad es que el ingeniero es bobo, ¿no? El ingeniero no es bobo, el ingeniero que no es Dios, el ingeniero no sabe todas las variables que tiene. Y se da cuenta que, por ejemplo, que con un condensador de 10 y una licencia de 4.7 se sigue rompiendo. Entonces lo ajusta y dice, oiga, en la versión 1.2 este filtro le pongo 10 en lugar de 4.7 y ahora me vienen menos placas de garantía. O sea, una vez que lo calculo, la única forma real de hacer cálculo es con la placa ya fabricada. Esto es teórica, está teórico. Pero luego me llega la práctica. Y entonces, como me llega la práctica, yo veo que estos mofes están, muy bien, qué bonitos son. Bueno, los voy a apoyar, se me sigue rompiendo. Y en la versión punto 2, este que es de 2.2, en otro equipo es de 4.7. Oiga, ¿por qué? Porque se seguía rompiendo. A lo mejor no se rompe en una semana, a lo mejor no se rompe en 10 semanas, pero como el periodo de garantía puede ser hasta 3 años en según qué país, y seguro que se rompe no en mi casa 10 minutos, no, en manos del cliente después de pasar por mí. Oiga, no tengo el IRF 8714 PBF, este es de 110. ¿Cuál es el más potente que tengo? Digo, tengo uno de 96. Se lo pongo, se me quema. Entonces me voy al chino y digo, oiga, quiero comprar este, el que tiene 110. Se lo pongo y se me quema. A lo mejor es porque se le dañó el filtro en nube. No es la primera vez que en fuente se dañan estas resistencias y este condensador. No me fijo o lo quito porque escuché algún subnormal diciendo que lo puede quitar. O escuché a uno que es famoso, o uno que es porque sea chino, polaco, argentino, la nacionalidad que sea. Lo escuché y es como si tú se te rompe una rueda del coche y como he visto en un vídeo de TikTok que se puede poner dos tornillos, le pongo dos tornillos, que es más fácil, más rápido y más barato. Y luego me pongo a llorar porque se ha roto el eje del coche.
o porque se rompió la rueda mientras que yo estaba a 0,50 por la autopista y he matado a mi hijo. Bueno, esto es poco probable que mate a nadie. Lo que pasa es que su prestigio como técnico, no que se llena la boca y decir, yo no soy ingeniero, yo lo que soy es técnico. No tengo tecnicatura, pero soy técnico. Me parece bien. Hágale caso al fabricante. Estas cosas las han calculado gente que sabe. Incluso calculándolo gente que sabe, el filtro en nube tiene que ser calculado soldando un condensador con RCR baja. Y así se hacen las pruebas. Y aún así me puedo tener una revisión en el que he tenido que cambiar piececitas porque no dura la garantía lo suficiente, porque el filtro en nube no es capaz de quitarme la inductancia parasitaria, no es capaz de quitarme la capacitancia parasitaria, porque en el esquema todo es muy bonito, un esquema todo es precioso. Ah, pues son 500 kHz, que es lo que dice el fabricante de esto. No, señor. Tiene usted inductancia parasitaria y capacitancia parasitaria. Tiene usted más henrios y más faradios. Le hace bien, no henrios completos, microhenrios, microfaradios, ¿verdad? No, oh, está loco. No, no. Estamos hablando simplificadamente. Que acoplándose esta frecuencia aquí, me va a dañar lo más probable este interruptor. Y si este interruptor está dentro de este circuito, como es el caso que hemos visto anteriormente, me daña el circuito. Pero ¿qué pasa cuando yo daño un circuito que es el que controla el PWM de los MOSFET internos? Si yo daño este circuito, estos 19 voltios, nadie le controla a este MOSFET, está dañado internamente el circuito, le hace que este MOSFET está dentro, pero lo pongo aquí en el ejemplo para que se vea. Al este MOSFET está dañado, le mete 19 voltios a esta línea. Si esta línea tiene el circuito de control y, por ejemplo, el PCH, usted ha causado una avería que ya nada más que puede reparar si tiene una máquina de rebaning con un chip nuevo. Y todo porque le hizo caso a un melón que dijo que le podía quitar. Oiga, yo he visto muchos que no lo tienen. El cálculo inicial era tenerlo. Y luego la obsolescencia programada, porque sí, señores, se les dice al equipo de ingenieros que duren poco las cosas para que usted compre mucho, porque yo con un ordenador que le vendo en el año 2014 no vivo, tengo que vender un ordenador cada 2 años, igual que el coche. Tengo que venderle un coche cada 2, 3, 4, 5 años. Si usted tiene un coche con 40 años, yo no gano. Y entonces le pongo materiales calculados de manera aceptable para que el índice de garantía sea, pues a lo mejor un 1%. Oiga, si yo le quito este, como no necesito mucha potencia, porque hemos visto que puedo hacer un cálculo del Nubel en que la potencia no me importa, pues esta amortiguación no se la pongo y cuando se rompa, el cliente me compra un ordenador nuevo. Oiga, pues es que yo pienso que si se me rompe uno de marca Acer, ya no me compro ninguno más, no, usted se comprará el que pueda pagar. Y si usted nada más que tiene para un Acer, pues el año que viene el otro se comprará otro Acer. Lo que si le dura 20 años, no se compra ninguno. Bueno, hay gente que es rica y todos los años le gusta cambiar de coche. Bueno, esto ya depende de las personas. Esto que estoy hablando ahora mismo es un relato, es un cuento. Yo me compro un coche, no me lo compro, eso ya depende de usted. Pero esto es matemáticamente demostrable. Se puede medir, lo medimos. Se puede calcular y lo calculamos. No usted que es un reparador, no pasa nada. Esto no es desprestigiar al reparador. Esto es que el reparador no se mete y diga las cosas que no. Aquí dice el amigo Hugo, ¿qué sería la resonancia? Usted sabe, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo le doy un golpecito en un diapasón y el diapasón vibra y crea un sonido, ¿verdad? Ese sonido tiene una frecuencia. En el caso de un diapasón normal, la frecuencia de 440 Hz es un La. Oiga, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, estudie si quiere.
esta frecuencia que resuena se me acopla. Y si yo pongo al lado un cristal, una copa, le doy el diapasón y transmite al final la onda de 440 hercios al cristal. Alguien seguro que ha visto algún vídeo de eso. Le doy un vaso y suenan todos los vasos. Las olas del mar resuenan a una frecuencia que si yo no la calculo bien, mi plataforma petrolífera se me rompe porque es capaz de llegar a la frecuencia que hace la demolición del material. Se transmite porque resuena. Entonces, los materiales que tengo, la forma de la placa, la carcasa donde la meto. Si, por ejemplo, tengo algo metálico, imagínate en el teclado. Estos me van a resonar y estas resonancias se pueden acoplar. Estos fenómenos físicos son demostrados. Toca usted un diapasón, toca usted un vaso de una copa y va a resonar, toca una y suena la otra. Y estos acoples pueden hacer que se rompan las copas. Todo el mundo ha visto esos vídeos que llega una soprano, se pone a cantar y rompe las copas. ¿Por qué? Porque la frecuencia es capaz de llegar al punto en el que los electrones que están en el enlace covalente que tiene el cristal, pues es capaz de romper. Estos son temas físicos. Yo no quiero que ustedes estudien física. Quiero que entiendan que esto se calcula, que tenemos una inductancia parasitaria. Tengo un parásito que yo no quiero, un parásito que en mi placa no está contemplado, pero es real. En mi placa, ojalá fuera un papelito, pero no un papel, es una placa física, que tiene varias capas, que tiene la parte de atrás, la parte de adelante, que la meto en una carcasa, que tengo un disco duro cerca, que tengo un DVD, si en el caso que tengo un DVD, que está girando, y estas frecuencias me producen inductancia parasitaria y capacitancia parasitaria. En el cálculo que yo tengo es el cálculo óptimo, pero no es el real. Porque nosotros sabemos que en los circuitos prácticos no es como el plano real. Oiga, ¿por qué? Pues como todo, oiga, yo tengo un libro, le he comprado un libro a un indio, aunque no lo sepa traducir, le he comprado un libro a un chino. La verdad es que Diego tiene usted que soldar la placa o que desoldarla. Me he comprado un libro, en este caso de carpintería, para no meterme con nadie. Compro un libro de carpintería y me dice, ¿cómo usted un serrucho? Es un relato, no es un dato. Gire la muñeca, no, usted tiene que coger el serrucho de verdad, no leer un libro. Y cuando tengo el serrucho de verdad me doy cuenta que suelta virutas. Sí, virutas es con V. Estas virutas que suelta me manchan el suelo. Y, por ejemplo, si yo estoy en mi taller y el taller lo tiene que limpiar mi mujer, se enfada conmigo porque estoy utilizando un serrucho y mancho el suelo con las virutas. Y entonces yo, que soy un ingeniero muy listo, digo, no, mi mujer no me va a mostrar. O sea, la garantía de la placa no va a venir. Voy a poner un aparato que se chupe la viruta. Y entonces yo me hago un invento y hago que cuando yo cierre la madera, no me caiga la viruta al suelo, aunque alguna se cae. Pero claro, si se caen dos virutas, mi mujer no me dice nada, oiga, pues, algo razonable. Cariño, que está cortando madera. Si yo tiro todas las virutas al suelo, mi mujer me pone mala cara y tengo que limpiar yo. Entonces, esto es algo parecido, esto es un relato, esto es un cuento. Pero esto no. Esto es una cuenta. 110 amperios. 88. Mediciones. Y me da igual que venga Pepe, que venga Juan, que venga Luis, que sea polaco o alemán, que se llame Federico o que se llame, yo qué sé, Ulises. Cualquiera. Le cuenta un cuento. Yo en mi taller hago esto. Yo cierro la madera en mi casa. Esto es un cuento. ¿Será verdad, será mentira? ¿O será de mi punto de vista? O yo creo en Dios y rezo de rodillas, o yo me pego cabezazo y miro a la Meca. Eso es su tema de fe. Pero esto es matemáticamente demostrable.
Y usted con estas cuentas, con estos cálculos, usted puede calcular el filtro correspondiente. Ahora, en el filtro sale, por ejemplo, 4.33. Bueno, 4.33 no existen resistencias comerciales con ese valor. Entonces, el diseñador del equipo pone la resistencia comercial que sea más próxima. En este caso es de 4.7. Son faradios, no está mal. Pero bueno, 4.7 ohmios. La de 4.3 no existe. No, pues la fabrico. No, no se fabrica resistencia para usted, eso es muy caro. Porque otra cosa que hacen los ingenieros es optimizar el precio. No solamente la obsolescencia programada, sino que cuando yo me vengo a la lista de materiales, me dice, ¿puede usted cambiar este circuito por este otro? Ejemplo, este circuito de aquí, el SC411, vamos a suponer que fuera compatible, y esto es una suposición, esto no es real, con otro circuito, vamos a suponer que se llama el AL37B. El SC40, este de aquí, hoy cotiza 100, y este hoy, pues esto se compran en miles de unidades, cotiza 74. ¿Qué voy a hacer? Comprar barato. Claro que voy a comprar barato. Oiga, pues no, pues sí, igual que usted en su negocio. La batería de Pepe vale 10 pesos, la batería de Juan vale 8 pesos. ¿Son iguales? Sí, más o menos, pues comprar de 8. Y sobre todo se va a vender 100.000 baterías, seguro que va a comprar de 8. ¿Por qué? Porque 8 es menos que 10. Y esto es matemática muy fácil. Bueno, con esto yo creo que queda claro cómo funcionan los filtros en nube, cómo realmente resuenan las cosas. Hemos visto que, aunque no lo vea mi osciloscopio, tengo mediciones, estos son datos que yo veo de sitios en condiciones que hablan de filtros en nube. ¿Eh? Como cuando yo lo pongo filtrado, me encuentro esta medición y estos picotazos que yo, aunque tenga pequeñitos, esto que yo absorbo, esto que yo amortiguo, eleva la vida útil de mi circuito. ¿Significa que no se va a romper nunca? No. Significa que la probabilidad de que se rompa es menor. Desde luego, la probabilidad de romperlo, si luego caso algún analfabeto por ahí que diga que se puede quitar, estos picotazos, ¿verdad? Me van a hacer que sea más probable que el equipo se me estropee antes. No se rompe en 10 minutos, igual que si usted le quita 2 tuercas a una rueda, no se rompe en 10 minutos. Pero yo no le aconsejo que se ponga a correr con un coche, un auto, un automóvil, que le haya quitado 3, 4 tuercas, tornillos a la rueda del coche. Tampoco le aconsejo que vaya con una presión de un neumático inferior. Oiga, pues yo hago que me da gana porque mi coche, eso sí. Oiga, pues mi coche es verde, eso sí. Todo lo que sea un relato suyo, una fe suya, pues yo tengo una estatua de mi primo, lo que usted quiera. Pero esto es medible, es demostrable y contra eso no se puede discutir. Yo le quito esto, bueno, pues vamos a comprar un osciloscopio de verdad, no de juguete. Mida ahora en esa bobina y verá que ahora tengo un acoplamiento muy grande y esto seguro que va a hacer que se rompa el equipo. No es lo mismo tener picotazos que no tenerlos. Y ya no me importa la discusión, ni si los españoles te robaron el oro, ni si eres un gallego, esto no importa. Esto importa que la razón no tiene que ver con donde tú nazcas, no tiene que ver con si tú eres guapo o eres feo, te llamas Pepe, te llamas Juan, esto no importa. Si haces caso al relato, pues entonces eres bobo, porque hay datos. Si no te hacen la cuenta, señores, si no te hacen la cuenta, te están contando un cuento. Ya, pero es que el Papa es argentino. Me da igual que usted sea católico. No es cuestión de fe. No, pero yo es que en mi taller eso es un cuento. Esto, señores, es una cuenta.
Esto es una cuenta. 360 dice la arroba. Ya he dicho, el equipo en primera instancia se calcula con una serie de materiales. De hecho, ustedes habrán visto en muchos esquemas BOM, que en su sigla en inglés pone Bill of Materials, que se podría traducir como la cuenta de los materiales. Bien, entonces la estructura de este BOM que dice, oiga, cuando tengo una arroba, en otro equipo tiene un asterisco, en otro equipo pone NC, esto no está físicamente en la placa. ¿Pero por qué? Por un tema de dinero y por un tema de obsolescencia programada. Esto se debería poner, pero no se pone porque me debo a que se rompa, porque me ahorro mucho dinero. Si yo diseño un equipo y luego pasa a otra etapa del diseño antes de la producción, la preproducción, y me dicen, oiga, abaráteme esto dentro de los márgenes de calidad que tengo que dar, y yo le quito 70 componentes a la placa y digo, con esto el equipo funciona y le dura, por ejemplo, 2 años, al menos en el 96% de los casos. Entonces, si yo pongo esto, 70 componentes o 700 componentes por 10.000 placas, es una pechada de millones de dólares. Es una pechada de millones de dólares. Y las empresas quieren ganar dinero. A lo mejor la suya no, porque usted está con el dato, con la... No, no. Las empresas que quieren es dinero. Cuando uno estudia primero economía, te dice que una empresa busca la maximización de beneficios. Esto es una persona que estudia en la semana primera de economía, es lo que le dice. Y esto, maximizar beneficios, es lo mismo matemáticamente hablando que minimizar costes. Yo maximizo beneficios si minimizo costes. Si fuera por una empresa, tendría a los trabajadores como esclavos, no les pagaría dinero, no tendría costes laborales, pero tiene que cumplir unas leyes. Entonces, dentro de la normativa, la empresa va a maximizar beneficios. Por ejemplo, las normativas en Europa son muy específicas, muy serias, por ejemplo, en la alimentaria. Y te dice, usted no puede tener carnes que tengan menos del 97% de carne. A lo mejor en México esto es un 62%. Esta empresa en España se jode y fabrica el 97%. Y esta empresa el 62%, la misma empresa, lo va a hacer en México. ¿Por qué? Porque la normativa se lo permite. Entonces, yo me compro un portátil de gama alta, un MSI gamer, y me encuentro que no solamente tengo filtro en nube, sino que tengo una etapa de filtrado EMI que tiene 4 condensadores, 2 bobinas y un diodo. Este mismo modelo de la placa en otra marca, pues está utilizando una, no sé, cualquier modelo de placa que fabrique. Lo pone otro modelo, otra marca, y en lugar de tener la etapa de filtrado, 4 condensadores tiene 2, en lugar de tener una bobina en lugar de tener 2 bobinas tiene una. ¿Por qué? Porque funciona. Ahora, ¿se va a romper antes? Seguro. Los índices de calidad de esta marca, este modelo en gama alta, me lo permite. Por ejemplo, usted se compra un coche, un Audi de 60.000 euros y otro se compra un Dacia Logan de 20.000. Y le dice, oiga, los dos tienen 4 ruedas, un volante. Digo, sí. ¿Usted se cree que si yo voy a levantar la ventana con mi cierre centralizado y mi ventana automática y tengo un plástico en el Dacia, un engranaje de plástico, este engranaje de plástico a los 2 años, con la humedad, con la porquería, con la mierda, esto se me rompe en 2 años. Pero si yo me compro un Audi de 60.000 euros, este engranaje no es de plástico, es metálico. ¿Significa que no se rompe nunca? Se rompe, pero a los 10 años. ¿Qué pasa si yo, el Dacia, a los 6 meses me entra en garantía? Mi cliente no me puede decir nada, se ha comprado un coche que no vale dinero, es de plástico. Si yo con un coche de 70, 80.000 euros, a los 2 meses se me rompe la baluna, me voy para el concesionario y lo quemo.
porque yo he pagado 80.000 euros por un diseño, por un coche. No quiero que viniera de plástico. Entonces, yo me compro un outfit de $500 o de $300 y no puedo esperar que tenga las mismas piezas de un equipo Loewe, ni la misma calidad de las piezas. Pero esto significa que si tiene, vamos a poner un plano porque aquí luego están las polémicas, esto no tiene polémica porque esto también es demostrable. Vamos a coger un esquema que se usa mucho en el curso que yo doy de altísima calidad, digan lo que digan. Y me dice aquí bomb structure table. Y me dice arroba, una sola arroba significa not stack. Sin embargo, UMA con arroba significa que es una parte para los equipos que tienen Unified Memory Architecture, arquitectura de memoria unificada. Si el equipo tiene ME arroba, significa que es una parte ME. Si el equipo es para equipos de 14 pulgadas, pone 14 arroba. Así que yo veo arroba y no siempre es que no está. Me tengo que venir a la BOM Structure Table. Por eso es muy importante que no te enseñe un pazguato, que no te enseñe un analfabeto, que no te enseñe uno que no sabe. Oiga, me vine aquí y me hago profesor. Ya, pero usted qué sabe, yo no sé nada. Y si usted se va con una persona que no sabe nada, usted es bobo. Váyase con alguien que le haga la cuenta. Me da igual quién. No se vaya con alguien que le cuente un cuento. Bueno, aquí dice Juan que la mayoría son filtros RCM. Me imagino que te refiere a los nubes, ¿no? Tú vas a tener muchos filtros de paso alto, filtros de paso bajo. Por ejemplo, esto es un dato importante en cuanto a filtros. Yo me vengo a este circuito de charger. Este circuito de charger que tiene los filtros de nube con arrobas, no están. Por eso se rompe el charger, señores. ¿Verdad? Bueno, y ahora me encuentro que en la entrada tengo una resistencia y un condensador. Esto no es un filtro en nube, esto es un filtro de paso bajo. Esto no va a dejar que pasen frecuencias altas. Y esto también tiene su fórmula matemática. Y si queréis, bueno, coño, comprarme el curso. Muchachos, yo con esto termino y dejo de grabar.